Buenas noches, ¿cómo están todos? En la clase de hoy vamos a seguir discutiendo el texto Las Metamorfosis del Estado de Niklas Luhmann. En la clase pasada habíamos dicho que en uno de estos apartados del artículo que estamos discutiendo, Luhmann hace un estudio histórico muy breve sobre la evolución del Estado, ¿no? Lo que en teoría, por ejemplo, en la Escuela de Estudios Políticos de la UCB, esto lo vemos en la historia de las formas políticas, ¿no? Vemos la evolución, por decirlo así, de las distintas formas estatales, ¿no? Que si Estado territorial, Estado absoluto, Estado constitucional, Estado, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es en este sentido, digamos, lo tradicional que Luhmann hace esta breve historia, pero lo hace de una forma muy particular, ¿verdad? Y es que Luhmann emplea un método muy específico que consiste en no estudiar toda la semántica del Estado, no es eso lo que le interesa, no quiere agotar todos los detalles, todos los recovecos, todos los rincones de la historia del concepto, de sus usos y los contextos en los que apareció, sino que él va a hacer un contraste entre esas formas semánticas y un problema concreto. Ese problema, ¿cuál es? Las formas de despliegue de la paradoja de lo político, ¿no? Ese es el punto de referencia que a él le interesa. Él va a estudiar, ¿verdad? Perdón. ¿Qué cambios eh, en la evolución sociocultural, qué cambios estructurales han hecho tal mella que han obligado a que se desplieguen nuevos esfuerzos de tapar, de cubrir la paradoja de lo político, ¿no? Entonces es una historia en la que la paradoja de lo político se encubre, queda descubierta, se encubre, queda descubierta. Es como este movimiento cíclico, ¿no? En términos muy, muy esquemáticos, ¿no? Esa sería una historia conceptual a la Luhmann, ¿no? Ahora, en contraste con los métodos de historia intelectual tradicionales, ¿verdad? Lo que caracteriza a Luhmann es una diferenciación entre lo socioestructural y lo semántico propiamente dicho. Ahora bien, esta diferencia, como otras tantas dentro de su teoría, es paradójica. ¿Y saben por qué? Porque la diferencia entre semántica y estructura social es en sí misma una diferencia semántica. ¿Ya? Por ejemplo, como ocurre en otras ocasiones que hemos visto con su obra, hay lugares o en las ciencias sociales donde se realizan distinciones similares, ¿no? O se llegan a distinciones muy parecidas. Por ejemplo, en la obra de Isaiah Berlin, ¿no? Él no lo hace explícitamente, pero Isaiah Berlin nos invita a diferenciar entre conceptos y categorías. Si vemos también en la obra del historiador alemán Reinhard Koselleck, Reinhard Koselleck también nos invita a diferenciar entre una historia social y una historia conceptual, ¿no? Y parte de su tarea como historiador, él la describe como poner estas dos disciplinas en relación. Y antes de Koselleck, la historia social inició en Inglaterra, y la historia social tenía una idea de, primero, trabajar temas novedosos, ¿no? Como la familia, etcétera, etcétera, pero desde el punto de vista metodológico, el tema era el uso de las estadísticas, aplicar métodos empíricos, ¿no? Y en Francia, Pierre Cheneux, también con su historia serial apunta más o menos a la misma dirección, ¿no? Entonces,
también en la historia nos encontramos con esfuerzos teóricos para contraponer una historia cuyo material principal son básicamente las palabras, los discursos, con algún tipo de referencia empírica. Pero la paradoja de todos estos esfuerzos es que esas distinciones son siempre distinciones conceptuales. Distinciones conceptuales que hace el observador. ¿No es cierto? Ahora bien, esto, interpretado lumanianamente, nos habla de la clausura operativa del sistema de la ciencia. Nos habla de que la ciencia como sistema no tiene acceso a aquello que ella misma denomina empiria. A través de nuestras teorías, a través de los conceptos de la ciencia, incluso a través de los instrumentos científicos, léase estadísticas, entrevistas y cualquier tipo de instrumento empírico, ¿verdad? No se tiene un acceso directo a aquello que se llama empiria. Y de hecho, las estadísticas y la recopilación de datos por sí mismas no tienen ningún sentido. Siempre tiene sentido cuando está realizada en función de un conjunto de preguntas, un conjunto de interrogantes. Y este conjunto de preguntas e interrogantes necesitan tener un fundamento teórico. ¿No? Es decir, ya parten de una teorización, aunque esta teorización esté en un momento incipiente que más bien podamos, o que más bien predomine lo hipotético, ¿no? Pero hay un conjunto de presupuestos que guían la elaboración de estos instrumentos, ¿no? Entonces, la ciencia es un sistema clausurado operativamente. Y lo interesante que quiero subrayar acá es que los sistemas suelen generar este tipo de dualidades, de dicotomías, como Luhmann lo llama de una forma particular. Se me escapa en este momento la palabra concreta que usa Luhmann, ¿no? Pero es como una prueba de realidad, ¿no? Entonces, los sistemas clausurados operativamente generan diferencias, ¿verdad? Como prueba de realidad. Y estas diferencias cumplen una función también de generar la negación del sistema dentro del sistema. Y esto lo vamos a ver también en el caso de la política, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ciencia, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, esto lo vemos fácilmente con la filosofía de Karl Popper y su falsacionismo, ¿no? Entonces esto es una forma de incluir como que... y también lo podríamos ver con los trabajos de... se me escapa el nombre. Feyerabend. Es Paul Feyerabend, ¿no? Entonces, en cierta forma son maneras de negar sobre todo Feyerabend, ¿no? Negar el código de la ciencia dentro de la ciencia, ¿no? En el caso de la política, pues ya vamos a ver cómo es el caso, ¿no? Pero, volviendo a nuestra idea principal, tenemos un método que se basa en una diferencia entre semántica y estructura social, la cual en sí misma es paradójica porque es una diferencia semántica, ¿no? Pero, como es común en este marco teórico en el que nos movemos, la existencia de una paradoja no conlleva a la denuncia de una petición de principio. La contradicción lógica no invalida la validez de la teoría, ya que es una teoría autorreferencial y presupone la existencia de paradojas en su propia constitución, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, esto es algo muy interesante y que siempre hay que tener en cuenta cuando estemos trabajando con la sociología lumaniana, ¿sí? Porque yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer esta obra ya tiene muchísimo tiempo, ¿no? De Hugo Calelo y Susana Neuhaus sobre la teoría y la metodología en las ciencias sociales, y ellos hablaban de la unión de teoría y método dentro de la ciencia social, ¿no?
Entonces, como el marxismo, como otras teorías también, también en la sociología de Luhmann hay una unión de teoría de método. Y muchísimo más allá, también hay una unión de teoría con filosofía de la ciencia, ¿no? Es decir, cuando tú te involucras con la sociología sistémica, estás comprando el paquete completo, ¿no? Estás involucrándote con una filosofía de la ciencia, estás involucrándote con una eh, teoría de la sociedad y con un conjunto de métodos específicos, ¿verdad? Que te permiten realizar investigaciones en este campo, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que realiza Luhmann, pues, es justamente indagar en qué momentos de la historia esa paradoja de lo político que habíamos definido como esa contradicción performativa entre el acto de informar, perdón, el acto de la selección de información y el acto de comunicación, esa contradicción performativa entre esos dos elementos de la comunicación, pues generan pues una contradicción palmaria, abierta, ¿no? Esa es la paradoja expresada en sí misma. Entonces, vista desde el punto de vista, las autodescripciones del sistema político, que las podemos ver como la historia de la teoría política, básicamente se reduce a el ocultamiento de esta paradoja, ¿no? Entonces, esta idea que hemos expuesto acá es importante que quede clara. Me gustaría preguntarles si tienen alguna duda al respecto, algún comentario que quieran hacer, porque es una de las ideas más importantes que, que describimos en la clase pasada. Por mi parte está claro, profesor. Gracias. ¿Sí? Igualmente. Buenísimo. Este, entonces, pues nada, continuamos con el tema que en sí dejamos abierto la clase pasada, que es el problema de los riesgos de la decisión, ¿no? Habíamos llegado al momento pues, del estado de bienestar, ¿no? Y una de las transformaciones que, a la que apunta Luhmann es algo que creo que se los tengo por acá en un gráfico, ¿no? Que él lo va a discutir más adelante, ¿no? Esto que ustedes ven acá en este gráfico es un esquema, ¿verdad? De lo que podemos decir el proceso de diferenciación, ¿no? Entonces el proceso de diferenciación se caracteriza por la autonomía del sistema frente a su entorno. ¿Y qué significa la autonomía? La autonomía significa la ruptura de las dependencias externas. Entonces, desde el punto de vista operativo y desde el punto de vista semántico, todas las referencias a lo externo empiezan a ser sustituidos por referencias internas, ¿no? En el caso de la política, esto es lo que se ha descrito como el proceso de secularización. Todo ese proceso que desde el punto de vista socioestructural y desde el punto de vista semántico implica cortar los lazos con la teología, cortar los lazos con la iglesia, es este proceso de ruptura de las dependencias externas, ¿ya? Ahora, este proceso de ruptura de dependencias externas genera un excedente de comunicaciones, ¿no? Genera un enriquecimiento de sentido en el sistema. Y esta riqueza de sentido tiene que ser de alguna forma canalizada, domada, porque es complejidad estructurada dentro del sistema, ¿no? Entonces, para, digámoslo así, abordar este problema, el sistema responde con autoorganización y de nuevo diferenciación interna. Y así se vuelve a repetir el proceso, ¿no? Digámoslo así, desde el punto de vista teórico, este proceso puede repetirse ad infinitum, ¿no? Pero siempre hay límites prácticos, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, por eso les quería mostrar esta
este párrafo, este gráfico, lo que veíamos con el estado de bienestar es la diferenciación interna del sistema político. Y esto estaba caracterizado principalmente por la emergencia de los partidos políticos. ¿Ya? Por eso esta diferencia que marco acá entre estados y partidos, ¿no? Entonces, esa paradoja de lo político, esa paradoja primigenia de lo político, ahora viene a ser ocultada por una teoría política que tiene en cuenta la labor de los partidos, ¿verdad? Que describe un sistema político democrático, ¿verdad? Que básicamente habla, hay muchas teorías de los partidos, pero básicamente la idea general y esquemática, ¿verdad? Es que los partidos políticos canalizan los intereses de la colectividad, ¿verdad? Luchan por representar esos intereses en el Parlamento. Y bueno, las leyes que se generan en el Parlamento son, ya en este sentido más desde el punto de vista clásico de la teoría política, son como una suerte de encarnación de la voluntad general, ¿verdad? Entonces, claro, luego vienen otras teorizaciones sobre la democracia, por ejemplo, la visión elitista de Schumpeter, pero bueno, ya esa es otra historia, ¿no? Ya acá son elaboraciones sobre el tema de cómo se toman las decisiones, sobre el tema de la soberanía popular, que ya es un principio, ya no sé, como en el siglo XVIII, ya no es algo que genere debates en sí y por sí, pero la preocupación se desplaza pues a cómo, más hacia temas de la representación y la representatividad, pues si se puede decir así. Representación y representatividad. Entonces, bajo estas teorías, pues queda oculta esa paradoja de lo político. ¿Y bajo qué resquicios se puede ver? Bueno, diferentes, ¿no? Y Luhmann lo explica ya. Pero, por ejemplo, podemos pensar hoy en la situación de hoy en día, ¿verdad? En varios ejemplos. Por ejemplo, lo podemos ver en los presidencialismos y lo podemos ver también en los parlamentarismos inestables, ¿no? Por ejemplo, en los presidencialismos, esa paradoja de lo político queda justamente expuesta en la arbitrariedad de las decisiones de la cabeza del Estado, ¿no? Del presidente, ¿no? El presidente se suele, dentro de los sistemas presidencialistas más rancios y con tendencia al populismo, el presidente suele verse a sí mismo como la encarnación de la voluntad popular y no el parlamento, ¿no? Y esto es algo que quizás ha sido muy característico de la política latinoamericana en el siglo XX, ¿no? Ese desplazamiento del eje de representatividad, por decirlo así, del legislativo al ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí queda expuesta la arbitrariedad de la decisión, ¿no? En ese momento en el que las expectativas que se condensaban frente a determinada situación, pues terminan en la voluntad y vamos a decirlo así, en la forma de decidir o en la personalidad básicamente de esa figura presidencial, ¿no? Entonces está esa ambigüedad que de nuevo es un problema interno de la política, lo que les mostré en el gráfico, esa ruptura de las dependencias externas, ahora es un problema autogenerado por la política. Y básicamente la paradoja se muestra en ese debate, bueno, ¿el presidente representa a su electorado o representa a todo el país? ¿No? Básicamente, natural y de forma natural, el presidente quiere ejecutar el programa político con el que llegó al poder, ¿verdad? Entonces quiere seguir sacando provecho político de ese voto popular que lo llevó al poder. Y muchas veces hace esto en contra de la población que se le opone, ¿no? Generando un proceso de polarización, ¿ya? Y bueno, ese tema de la arbitrariedad queda aquí de plano, ¿no?
Porque por un lado está quienes opinan que el presidente es el presidente de una nación y debe gobernar para todos, o es el presidente de una facción la que llegó al poder y gobierna para esta facción en detrimento de los demás. ¿Ya? En esta diatriba se ve justamente la arbitrariedad. Y también el otro caso que podemos mencionar, bueno, obviamente en este caso que hemos visto, ustedes pueden pensar en varios ejemplos, ¿no? Pueden venir a la mente varios ejemplos de nuestra cotidianidad, de nuestra actualidad política. Y por otra parte, también tenemos sistemas parlamentarios débiles que llevan a frecuentes cambios constitucionales, frecuentes cambios en la primera magistratura del Estado, ¿no? Y que acá el problema se manifiesta justamente también en de qué manera las decisiones que toma el legislativo son decisiones que representan a la nación, o que representan a la nación, al pueblo, o la voluntad popular, sea cual sea la figura retórica que se quiera usar en el contexto específico, ¿verdad? Todas son equivalentes funcionales entre sí, ¿verdad? Representan, decía, a la colectividad, representan a la nación o representan solo una facción. También podemos verlo, por ejemplo, en el uso de la fuerza pública en estos casos también, ¿no? Y en otros casos donde la fuerza pública, el ejercicio de la fuerza pública se ve como una arbitrariedad, ¿no? Porque ya está dado por sentado que, vamos a decirlo así, el Estado genera un orden. Pero si bien, desde el punto de vista principista, teórico, el Estado se fundamenta en el monopolio de la violencia legítima, no deja de resultar llamativo que el ejercicio de la violencia por parte del Estado sea algo que cause tanto escozor y tanto rechazo en la opinión pública, ¿no? Y que también, obviamente, se partidice, sea usado como un elemento de nuevo dentro del discurso político, para ser representado de esta manera como digámoslo así, la instrumentalización del Estado por parte de una facción, ¿no? Entonces, si lo ven, ¿verdad? Acá el tema de la arbitrariedad de la decisión asume la forma de esa dualidad, donde se pierde de vista la unidad del colectivo político y donde queda de plano la fragilidad de esa unidad, la calidad, digámoslo así, mística que tiene esa unidad, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden, si miramos a formas de organización del poder más estables, ¿no? ¿Cómo puede esa unidad mantenerse, ¿no? En los casos en que se mantiene en los sistemas, en las formas de organización del poder más estables, ¿no? En los sistemas más estables, ¿no? ¿Cómo puede esa unidad mantenerse? ¿Cómo pueden esos equilibrios mantenerse, ¿no? ¿Cómo se oculta de la comunicación política esa paradoja, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones que deben cumplirse? Tanto sobre todo desde el punto de vista, mejor dicho, de las estructuras comunicativas del sistema, ¿no? De su codificación, de sus programas, de su subcodificación, codificación y codificación secundaria, porque son dos cosas diferentes, aunque puedan estar relacionadas. De modo que tenemos esa situación, ¿no? Ahora, otra de las cosas que caracteriza a esta nueva forma
política, la más reciente del estado de bienestar, es primero, por una parte, su relación con la economía, ¿no? Ya, digámoslo de esta manera, el problema de lo político con respecto a la decisión va a cargarse más que todo de, ya no de ámbitos nacionalistas como era antes, de cuestiones de determinación nacional. Estoy hablando, cuando digo antes, sí, es cierto, es algo muy indeterminado, pero estoy hablando, perdón, de la política de principios del siglo XX, ¿no? Sobre todo de los problemas que caracterizan a lo político después de la Segunda Guerra Mundial. Son problemas fundamentalmente de corte económico, ¿no? Porque está de plano pues la reconstrucción de Europa, con el plan Marshall, etcétera, etcétera, y ya los asuntos, digámoslo así, de seguridad nacional duros, este, quedan en un segundo plano y pues empieza pues el momento pues de lo que se llama el internacionalismo, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto, es el contexto de emergencia de, del llamado estado de bienestar, ¿no? Entonces, acá se agudiza el problema del riesgo, ¿no? Y el riesgo tiene muchísimas facetas. Por ejemplo, riesgo en el campo de los puestos de trabajo, ¿no? Y sobre todo en el contexto de lo que acabo de decir, ¿no? De la relación de dos sistemas que son cada uno clausurados operativamente y cada uno con la responsabilidad de cumplir su propia función, que son el sistema funcional para la política y el sistema funcional para la economía. Entonces, el tema es, bueno, dado que existe un acoplamiento, o mejor dicho, los puestos de trabajo pueden verse como un acoplamiento entre la distribución de ingresos, ¿verdad? Y, y las carreras personales, ¿no? ¿Cómo afectan las políticas o las decisiones que toma un gobierno a este mercado laboral, ¿no? Y los riesgos aparecen tanto desde el punto de vista de la ausencia de puestos de trabajo, que significaría desempleo alto, como también la existencia de puestos de trabajo inútiles, ¿no? Que serían puestos de trabajo que no son productivos para la economía, mantenidos por el Estado. Esto también conduce a un pobre desempeño económico, ¿no es cierto? Entonces el riesgo está de los dos lados. También hay riesgo en las carreras personales, ¿no? En las profesiones que se eligen. Y esto de nuevo también con relación al sistema económico, pero también con relación al sistema educativo, ¿no? El sistema educativo diseña pensums, ¿no es cierto? Y los hace en teoría con el objeto de, perdón, con el objeto de preparar a un profesional para el mercado laboral. Pero por lo general el mercado laboral se mueve con muchísima mayor rapidez y con muchísimo mayor dinamismo que el tiempo en que se toma en formar a un profesional, ¿no es cierto? Entonces el riesgo está en la selección de una carrera. En el momento en que tú entras a estudiar una carrera, puede ser una carrera que para ese momento esté en boom, en demanda, pero eso no significa que en el momento en el que tú recibas tu título, esa vaya a ser la situación. Entonces allí hay un riesgo. Entonces también está un tema que es muy común hoy en día, que es el cambio de carrera, o bueno, ejercer una profesión diferente a la que estudiaste. Pero también es una cuestión de riesgo desde el punto de vista de la selección individual, ¿no? Desde el punto de vista, sí, desde el punto de vista del individuo. Y desde el punto de vista también de cómo el sistema educativo pues reacciona ante estas diferencias, porque primero hay un conjunto en ese acoplamiento con el sistema económico, hay un interés en ofrecer programas que tengan demanda. Entonces un programa va a tener demanda en tanto y en cuanto exista la percepción y la expectativa
de que esa carrera va a ser bien remunerada en el mercado laboral, ¿no? Entonces, esta inestabilidad de la economía misma afecta la forma en que responde el sistema educativo y también afecta naturalmente al sistema político, ¿no? Y afecta al sistema político pues porque obviamente el desempleo es un tema en las campañas electorales, es un problema el cual se asume que el Estado tiene que responder, ¿no? También el riesgo se ve en, por ejemplo, en el sistema de la ciencia, en la elección de temas de investigación, ¿no? Cuando tienes en cuenta que, digámoslo de esta manera, los académicos están disputándose por, primero, puestos limitados en los organismos estatales, por ejemplo, acá en Argentina en CONICET y en Chile el CONICIT, es decir, cada cual tiene el suyo, cada país tiene el suyo, eh, no solamente por carrera de investigador, sino también por financiamiento, ¿no? Entonces las carreras o los puestos en los organismos de investigación son limitados y las fuentes de financiamiento también son limitadas. En este orden de ideas, la selección de un tema de investigación es un riesgo, porque si no escoges con sabiduría, pues puedes mandar tu carrera al carrizo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Desde el punto de vista económico también, volvemos a la economía, las inversiones, obviamente, son también un riesgo y se vuelven tema de una gestión de riesgos, tanto desde el punto de vista de los organismos de inversión, pensemos en los hedge funds, como desde el punto de vista de político, ¿no? Subir, bajar las tasas de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tema que ya conocemos con la macroeconomía, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, todas las estructuras sociales, todos los sistemas funcionales, ¿verdad?, están sometidos al riesgo, ¿no? Y pueden verse desde el punto de vista de constelaciones de futuro que pueden o que representan futuros alternativos, que podrían representar futuros alternativos si se hubiesen tomado decisiones diferentes en el presente, ¿no? Entonces, insisto, los sistemas sociales, todos los sistemas funcionales, ¿verdad?, en la sociedad moderna enfrentan el problema del riesgo. Y siendo la política aquel sistema cuya función es la toma de decisiones vinculantes colectivas, de alguna manera, digámoslo así, todas esas demandas, por decirlo en una forma bastante clásica, como lo formuló, por ejemplo, Easton, ¿no? Todas esas demandas vienen de una u otra manera, más directa que indirectamente, a apuntar hacia el sistema político, ¿no? Para que tome decisiones que de alguna forma atajen estos riesgos o compensen algún, algún perjuicio sufrido, ¿no? Entonces, esto Luhmann lo contempla también bajo ese acápite de la separación entre el decisor y el afectado, ¿no? Esto él lo trabaja con sumo detalle en su libro La sociedad del riesgo. Y básicamente el problema es el siguiente, ¿no? Normalmente el riesgo está asociado a la decisión y el decisor, ¿no? Yo tomo el riesgo de hacer una inversión, de jugarme un dinero en la lotería, de apostar por cierta carrera, etcétera, etcétera. Por lo general el riesgo es individual. Pero en la sociedad moderna y en este contexto político del estado de bienestar, ¿verdad?, lo que está ocurriendo, señala Luhmann, y es que el decisor y el afectado empiezan a escindirse, empiezan a separarse, ¿no? Porque ya la decisión que toma una persona no entraña el riesgo para sí mismo, sino entraña riesgos para otros. Es decir, el riesgo que asumes tú afecta a otros.
Entonces, si yo como inversionista tomo un riesgo, eso puede afectar la economía de un país, ¿verdad? Y afectar a N cantidad de personas, ¿ya? Si yo como dueño de una empresa acepto un riesgo, por ejemplo, desde el punto de vista de eludir ciertas regulaciones, ¿verdad? Este, bueno, con eso puede estar afectando al medio ambiente y a través de esta forma afectar a N cantidad de personas, ¿no? Sin contar los daños medioambientales por sí mismos, ¿no? Entonces, esto es lo que Luhmann señala aquí como esa separación entre decisor y afectado, ¿no? Entonces, de esta forma, la gestión del riesgo y las ilusiones de seguridad y control se vuelven un problema de la política, ¿no? Y van a seguir, y dice Luhmann, serán un problema de la política al futuro. Entonces, claro, fíjense ustedes que el hecho de que existan riesgos que no se puedan evitar lleva también a que desde el punto de vista político se traten de generar ficciones o ilusiones de seguridad y de control, ¿no? Pero también significa que el sistema político tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Que de alguna u otra forma sean una respuesta a la contención de las malas decisiones que se tomaron en el pasado, ¿no? Y que sean una forma de compensación a decisiones que resultaron, pues, como no era esperado en el pasado, ¿no? Entonces, de esta forma, de nuevo, vemos esa ruptura de las dependencias externas, pero desde el punto de vista de que cada vez el sistema político reacciona a su propia historia, reacciona a su propio pasado, reacciona a las consecuencias de su propia decisión, de esa propia cadena de decisiones. Otro problema que discute Luhmann pues es la existencia de un sistema político mundial, ¿no? Y es un problema que también viene asociado a la estatalidad, ¿no? A eso que llamamos Estado. Ahora bien, desde este punto de vista, obviamente Luhmann no fue el único en hablar de un sistema político mundial o de una mundialización o de una globalización, ¿ya? Por ejemplo, Immanuel Wallerstein ya venía hablando hace tiempo de estas mundializaciones, junto a otros autores, ¿no? Pero el énfasis de otros autores, por ejemplo, en el caso de Wallerstein, era siempre en el económico, ¿no? Entonces, claro, era una perspectiva donde el capitalismo era globalizado, ¿no? Y entonces era como una pulitura y elaboración, pues, de las tesis de Lenin sobre el capitalismo, ¿no? Pero la diferencia de Luhmann, por ejemplo, frente a esta y otras teorías del Estado, que parten de la unidad y de la unidad van a lo más amplio, al sistema, Luhmann parte del sistema hacia la unidad, ¿no? Es decir, Luhmann no te describe la emergencia de estados y como resultado de la emergencia de estados, ¿verdad? La emergencia de una comunidad internacional o de un sistema internacional, ¿no? Sino que Luhmann parte de la idea de que los estados son como direcciones regionales de una sociedad mundo. Y es ese sistema de la política mundial, el sistema político mundial, el que se encarga de asegurarse que cada región del mundo tenga una dirección. Una dirección, esto lo dice Luhmann en sentido, o sea, habla de dirección, por ejemplo, como sería una dirección postal, como sería una dirección de correo electrónico. En ese sentido es que se habla de dirección acá, ¿no? Utiliza la palabra adresse, que sería address en inglés, ¿no? Entonces, es en ese sentido que habla de dirección, ¿no? Entonces, este sistema político mundial
se encarga de que en cada región del mundo exista, pues, como que ese buzón postal, ¿verdad? Que responda por esa región del mundo. ¿Ya? Entonces es interesante esto, ¿no? Porque invierte la perspectiva. No parte de una historia que narra la evolución de estados individuales hacia la formación de una sociedad global, ¿no? Sino que nos habla de la emergencia de un sistema político mundial que en sí mismo es una instancia reguladora de la estatalidad, ¿no? Y en sí mismo, en este sentido, es una forma de contextualización y de condicionamiento evolutivo de la estatalidad. Y esta perspectiva me parece que es sumamente interesante y que ha sido poco explorada en las teorías del Estado, porque las teorías del Estado te hablan del Estado individual, te hablan de la emergencia de un Estado. Si nosotros, por ejemplo, recordamos lo que hemos visto en teoría del Estado, si recordamos, por ejemplo, trabajos sobre, por ejemplo, el de Perry Anderson sobre el Estado absoluto y muchos otros trabajos que hablan pues de la emergencia del Estado moderno, por lo general toman un caso arquetípico, ¿no? El absolutismo en Francia, por ejemplo, que es uno de esos casos arquetípicos, ¿no? Entonces, eh, acá Luhmann más bien nos propone, ¿verdad?, estudiar la emergencia de sistemas estatales, ¿no? Y eso, también si hacemos una relectura del libro de Charles Tilly, Capital, Coerción y Estados Europeos, podemos ver que esta visión de Luhmann se condice bien con la evidencia empírica que Tilly expone en su libro, ¿no? Porque básicamente lo que podemos ver en las obras de Tilly es que en la Europa occidental se produce una realidad sui generis, en contraposición a, por ejemplo, el Extremo Oriente, ¿no? Por ejemplo, en China no existían formas políticas que pudiesen competir con el imperio. Con el imperio. Entonces, esto permitió que el imperio primero llegase a un momento de máximo esplendor, pero luego a una decadencia constante, ¿ya? No tenía rivales, no tenía ambiciones. Y esto, por ejemplo, también es algo que podemos ver en la obra de, ¿cómo es que se llama este historiador norteamericano? Paul Kennedy, ¿no? Paul Kennedy también, Auge y Caída de las Potencias, creo que también tiene una obra sobre China, ¿no? Entonces también un poco es el contraste ¿no? Porque fue en la Europa continental que surgió el capitalismo mundial, surgieron el sistema de Estado, ¿no? Entonces, lo que vemos acá es que las condiciones son sistémicas, no son individuales. No fue Alemania, no fue Francia, no fue Italia, sino que fue el contexto, ¿verdad?, de toda esa variedad que, por ejemplo, en cibernética, Ross Ashby, ¿no?, habla de la importancia de la variedad y de la redundancia, ¿no?, para como, digámoslo así, eh, como condición de posibilidad de la emergencia de sistemas complejos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera más elaborada, aunque no en las palabras estrictas de Ashby, ¿no? Pero es así, ¿no? Esas condiciones de variedad, de variación, son caldo de cultivo para la emergencia, pues, de sistemas más complejos, ¿no? Porque lo que vemos, insisto, en la historia de Europa, era que los comienzos no eran nada prometedores, y esto es algo que los historiadores han puesto una y otra vez sobre el tapete, ¿no? Eran estados débiles, bueno, no eran estados en aquel momento, ¿no?, pero eran unidades político-territoriales muy débiles, la situación era muy inestable, y sin embargo, esa competencia
entre esas familias europeas, ¿no? Que muchas de ellas estaban relacionadas, como lo sabemos, por lazos de sangre, ¿verdad? Dio lugar a un sistema interestatal que se convirtió en un sistema político mundial con el transcurrir del tiempo. Entonces, desde este punto de vista, pues esa idea de el sistema político mundial como ente organizador y no como un resultado de la evolución de un Estado, un conjunto de Estados, es una idea que vale la pena seguir explorando, me parece. Ahora, de nuevo, desde el punto de vista de las transformaciones, porque recuerden también que una de las preguntas que se hace Luhmann en este artículo es ¿qué será del Estado a futuro? ¿No? Entonces, desde este punto de vista, el tema de la erosión de la soberanía es otro de los problemas que se vienen a la palestra, ¿no? Recordemos que también esta obra se escribe en ese momento histórico, ¿verdad? En que esa narrativa de los nacionalismos, ¿verdad? Con Roosevelt y compañía, que fue tan importante en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, pasa a un segundo plano con la emergencia de las diferencias étnicas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Yugoslavia, ¿no? Entonces vemos a estados disolverse por diferencias étnicas. Y Yugoslavia, por mencionar uno de los más conocidos, pero hay muchos otros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la evolución de lo que en teoría las relaciones internacionales también se llama el sistema internacional, hay elementos significativos al respecto, ¿no? Por ejemplo, la emergencia de organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, la Organización Mundial para la Salud, etcétera, etcétera. Un conjunto de entes de política internacional que en cierta medida van quitándole potestades a la soberanía nacional, ¿no? Aunque, bueno, como ustedes saben, es un principio del derecho internacional que el Estado se vincula, pues, a partir de su propia voluntad. Desde el punto de vista de derecho internacional, en ningún momento hay compromiso de la soberanía. Jurídicamente, en ningún momento hay compromiso de la soberanía. Pero en términos prácticos, sobre todo los estados menos poderosos, ven de hecho comprometida su soberanía, aunque también ven la oportunidad de participar en los organismos internacionales como una forma de apalancar su poder, ¿no? y de tener una voz. Y en este orden de ideas pues se explica fenómenos constantes de terceras olas, terceras vías, tercer camino, etcétera, etcétera, que se han dado en repetidas ocasiones a lo largo de la historia del siglo XX, ¿no? Primero como una alternativa a la bipolaridad, ¿verdad? Y luego también como alternativas pues al desarrollo, ¿no? Que ha sido también uno de los problemas importantes del siglo XX, ¿no? Ahora, uno de los desafíos con que nos enfrentamos, dice Luhmann, son las carencias conceptuales con las que contamos en la sociología y en la ciencia política para abordar estos problemas, ¿no? Pero que, bueno, a pesar de todo, dice Luhmann, a pesar de todos estos retos, a pesar de todas estas transformaciones, ¿no? El Estado regional sigue siendo imprescindible. Y cuando él dice Estado regional, bueno, lo que se refiere al Estado y se refiere pues a una forma de organización del poder. Esto es una conceptualización mía, ¿verdad? Que se hace responsable pues por ejecutar la función de lo político, que es el mantenimiento de la capacidad de la toma de decisiones vinculantes colectivas para un territorio. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa y en 10 minutos nos vemos para terminar con este punto.
Muchas gracias, profesor. Muy amable. Sí, Noel, te escucho. Buenas noches, doctor. En la primera clase, a medida que usted iba desarrollando lo relativo a la diferencia entre concepto y categoría y codificación secundaria, eh, unido a lo de el riesgo, yo me iba preguntando si Luhmann tuvo la oportunidad de establecer alguna eh, situación teórica con respecto a la gobernanza y la gobernabilidad. Sí, sí, ya se lo mencioné en clase pasada, en el texto de inclusión-exclusión. ¿Recuerdan que se los dije? Y en causalía en el sur. Eso diría que son los dos textos para... O sea, obviamente vas a encontrarte referencias a lo largo de su obra, sobre todo cosas muy puntuales, porque recuerda que la idea de él es desarrollar la teoría, no tratar un caso empírico concreto, ¿no? Entonces muchas referencias a casos concretos, a la realidad, por lo general son muy, muy, muy puntuales, ¿no? Pero donde aborda un poco de una perspectiva un poquito más profunda estos temas este tema de que tú llamas, pues, o que se denomina gobernabilidad. Yo creo que el lugar ideal para tratarlos o para leer es, como te dije, Causalidad en el Sur, que está en español y creo que lo tenemos en nuestro drive. Y Inclusión, que también está en español, en este libro traducido por la editorial Trota, que es una colección de ensayos de Luhmann, del año 98, de Luhmann de la unidad a la diferencia, algo así se llama. Y por otra parte, en relación con lo de sistema político mundial, claro, acá bajándolo un poco a Unión Europea, eh, tratando de investigar, averiguar cuál sería la opinión o percepción actual de Luhmann en relación con cómo ha sido este desarrollo de la Unión Europea, Ujú. tomando en cuenta sobre todo que Alemania ha sido uno de los países columna vertebral de esa unión, aspecto económico. Bueno, Luma no está con vida, así que no sé qué diría, ¿no? Este, no sé si habrá algún trabajo, capaz sí, sobre todo capaz algún artículo de prensa. Ah, por cierto, sí. Hay un artículo de prensa sobre eh, algunos de estos temas, pero creo que no en concreto sobre la Unión Europea, sino sobre cómo pensar Alemania tras la reunificación. Voy a hacer memoria. Tendría que revisar, pero en este momento no se me viene ningún trabajo concreto de Luhmann a la mente, ¿no? A diferencia de Habermas, que sí era más dado a distenderse en temas de actualidad, Luhmann estaba muy enfocado en el desarrollo de su teoría de la sociedad. Entonces, es más bien, como te digo, podría hacerlo en artículos de prensa o con referencias muy breves en su texto, ¿no? Porque no era su objetivo, ¿ya? No era su objetivo. Pero es una pregunta interesante que podríamos tratar de responder nosotros mismos con lo que hemos aprendido hasta ahora de Luhmann, ¿no? Podríamos hacerlo como ejercicio, ¿no? ¿Cómo lo verían ustedes? ¿O cómo creen ustedes que se podría ver bajo la lupa de Luhmann esa realidad europea? ¿Cómo crees que lo podrías ver, Noel? Bueno, en principio, manejaría la conceptualización de
visualizar a la Unión Europea como una forma inicial de manifestación de una sociedad de sociedades, porque son 29 países que al día de hoy están coexistiendo con dos sistemas políticos en uno. El primero, el de Ujú. cada país, y el segundo, el del mandato de la Unión Europea. Entonces allí pudiese quizás manejarse lo relativo a cómo el sistema de la sociedad se fue uniendo, creando exigencias que llevaron, vale el análisis, que llevaron a que ese sistema entrase en una autopoiesis que lo lleva a un estadio superior. Y ese estadio superior bien pudiera manejarse como sociedad moderna dentro de una conceptualización de sociedad de sociedades. Por ahí pudiera verlo yo. ¿Qué opinan los demás? Disculpe, profesor, es que me estoy incorporando tarde al reinicio de la clase. Perdone, Sí, espero escuchar un poco más. Noel se preguntaba cómo podríamos ver o cómo vería Luhmann mismo a la Unión Europea bajo el lente de su teoría. Rómulo, por favor. Aunque suene redundante, opino exactamente lo mismo que Noel. Creo que la vería como una sociedad de sociedades. Y el tema es hasta dónde, o sea, lo que no sabría específicamente es qué categorías específicas con respecto a lo complejo que corresponde a un sistema de sociedades. Y el tema de las diferenciaciones. Ahí habría que ver porque formalmente la Unión Europea no tiene un sistema político que realmente rija la Unión Europea con elementos de poder que realmente sean lo suficientemente fuertes. Su sistema jurídico no es precisamente el más específico. Las diferencias sociales internas dentro de las mismas sociedades ah, involucran ciertos niveles de complejización muy elevados. Eh, no sé, obviamente lo vería como una sociedad de sociedades, pero creo que sería un ejercicio bastante abstracto tratar de especificar eh, al detalle cuál sería la concepción lumaniana de la Unión Europea. Noel, por favor. Sí, bueno, dos elementos importantes a lo aportado por el colega, ¿no? Este, hay una situación a nivel económico, la Unión Europea obliga a sus países a tener un índice por debajo, un índice económico por debajo en relación con el tema económico. Y eso es obligación para todos. Y allí hay un elemento importantísimo. Y por el otro lado también hay una situación ya a nivel ambiental, ¿sí? Donde obliga también a la reducción de los niveles de contaminación. Eh, claro, son dos situaciones, una económica, otra ambiental, pero que inciden en una sociedad. Entonces, si hay para mí ciertos elementos de gobernabilidad en relación con la sociedad de la sociedad. Ujú. Bueno, fíjense algo. Primero, no puede ser una sociedad de sociedades porque el punto de partida de Luhmann es una sociedad mundo. Y la sociedad mundo se compone de comunicaciones. Entonces no hay límites nacionales, no tienen sentido cuando se trata de comunicaciones. ¿No? Esas fronteras son fronteras comunicativas, que de nuevo solo se explican comunicativamente. ¿No? Son una reafirmación de un límite de una forma de organización del poder. ¿Ya? Entonces no podría ser desde ese punto de vista una sociedad de sociedades. ¿Me explico con este punto? ¿Por qué? Porque la sociedad para Luhmann es la totalidad de comunicaciones.
y vivimos en una sociedad mundo. ¿Ya? Ahora bien, sí es cierto que desde el punto de vista geográfico, esta sociedad mundo podemos verla como no, diferenciada en centros periferias, ¿no? Porque tenemos grandes centros urbanos en en las grandes potencias del mundo y tenemos, es decir, muchísimas periferias de exclusión, ¿no? Pero desde el punto de vista comunicativo, eh, es una sociedad homogénea, global, ¿no? Independientemente, desde el punto de vista eh, geográfico, demográfico, ¿no? Son dos puntos diferentes de vista que, bueno, es interesante contrastar, es un trabajo que se podría hacer. Luhmann asoma algunas diferencias o algunas perspectivas en este trabajo de inclusión e exclusión, pero desde el punto de vista comunicativo, él va a insistir en que es una sociedad mundo, ¿no? Y creo que desde ese punto de vista poco se le puede discutir, ¿no? Porque el tema de la exclusión es también un problema comunicativo. Por otra parte, ya te doy la palabra, Oscar. Por otra parte, fíjense algo, lo interesante allí es la evolución de una forma de organización del poder. Y una forma de organización, digámoslo de esta manera, transnacional del poder, ¿no? Porque es como que un conjunto de organizaciones, ¿verdad? Con competencias jurídicas, con competencias económicas y con competencias también legislativas, Parlamento Europeo, ¿verdad? Que están a nivel supranacional, ¿no? Entonces, esta realidad europea tiene como condición de posibilidad la organización del nivel, la organización del poder a nivel nacional, a nivel de los estados europeos. Entonces, también es importante considerar la historia y entender que la condición de posibilidad de algo así es la paz, ¿no? En los estados europeos, ¿no? La paz política y un crecimiento económico que ha acompañado a esta paz, ¿no? Son como que esas condiciones de posibilidad de esta realidad política. Bueno, y sobre eso, y en esto no estoy diciendo nada nuevo porque es básicamente, eh, digámoslo así, la historia de manual que leemos con los orígenes de la Unión Europea en la sociedad del carbón y luego en la... ¿cómo es que se llama? Se me escapa el nombre. Pero bueno, eso ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Entonces, yo creo que Luhmann acá lo vería desde el punto de vista de cómo sobre esas organizaciones de poder va agregándose un nivel de complejidad superior, ¿no? Que hace que estas organizaciones de poder converjan en un núcleo. Pero si tú le quitas la base, aquello se viene abajo. Si tú tienes un momento de crisis en los estados nacionales, pues vas a tener con que esa estructura de poder europeo va a venirse abajo, ¿ya? Claro, con que un estado entre en crisis, no necesariamente va a venirse abajo. Pero si uno de esos estados es Francia o Alemania, pues ahí sí lo vemos complicado, porque básicamente el pilar de la Unión Europea es Francia y Alemania, ¿ya? Puede verse por ahí entonces como como un estadio evolutivo en la organización del poder, ¿no? Ese estadio lo podríamos llamar una forma de organización transnacional. Y si se fijan, muchas organizaciones internacionales pues apuntan a esta idea también, apuntan a este modelo también.
otros modelos de integración apuntan de nuevo a ese modelo europeo también, ¿no? Claro, el éxito ha sido otra cosa. Pero en el caso europeo, sí, bueno, como ha sido también una particularidad histórica, eh, esa integración política ha estado, ha sido mucho más difícil que la integración económica, pero lo que quiero decir es que la integración política ha sido posible por una previa integración económica. Pero bueno, sí, fíjense que acá no estoy tratando de decir nada nuevo, sino justamente tomar lo que ya sabemos en la historia de la Unión Europea y tratar de darle sentido con respecto a las categorías que estamos manejando. Entonces, como reflexión para el ejercicio que estamos haciendo, fíjense que cuando vamos a analizar un problema, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la referencia sistémica, ¿no? Ustedes seleccionaron una referencia sistémica de la sociedad bastante amplia, ¿no? Porque cuando estamos hablando de sociedad, en una sociedad funcionalmente diferenciada, entonces estamos hablando de sistema funcional para la política, sistema funcional para la economía, sistema funcional para el arte, sistema funcional para etcétera, 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 ¿no? Entonces tenemos que seleccionar una referencia sistémica. Partimos de la sociedad como un todo. Este es un punto de vista válido, ¿no? Pero acá lo que convendría sería una comparación entre los distintos sistemas funcionales, ¿no? O podemos seleccionar como referencia sistémica al sistema político mismo, que fue lo que traté de hacer acá. Tomé como referencia el sistema funcional para la política y dentro de ese sistema funcional para la política hay diferenciaciones internas. Una de ellas es el sistema mundial de la política, lo que llamaríamos un sistema interestatal, ¿no? Y dentro de esa realidad concreta, el caso concreto de la Unión Europea como una forma de organización del poder, con una historia muy particular, que esa historia, ese conjunto de decisiones y de historias cruzadas acumuladas, pues, han sido condición de la posibilidad de un nivel emergente del poder. Entonces, por ejemplo, Rómulo mencionaba el tema de la violencia, ¿no? Como basándose pues en lo que es el canon de la teoría del Estado, ¿no? ¿Verdad? Pero Luhmann diría que no es necesario porque se supone que eso ya está garantizado al nivel de los estados, ¿verdad? Entonces, esa presunta debilidad no es que no sea debilidad, sino que no es ese el problema, no es ese el foco del problema. El foco del problema más bien es cómo ha sido posible que eso surja, ¿no? Y la idea es justamente que nos imaginemos como una torta, ¿no? Donde una capa, ¿verdad?, presupone a la otra, ¿no? Cada capa presupone a la otra. Si por ejemplo, vemos cómo esta evolución por capas surge a nivel del Estado, en las etapas tempranas, ¿verdad?, el ejercicio de la violencia siempre está muy presente. Es demasiado físico primero, y es demasiado evidente, demasiado visible. Pero luego lo que va ocurriendo a medida que los sistemas se van estabilizando, que la forma de poder se va estabilizando, es que hay una simbolización y estilización de la violencia, ¿no? Porque, de nuevo, la condición de posibilidad del éxito comunicativo, del poder como medio de comunicación, no es la aplicación de la violencia, sino utilizar la amenaza de la aplicación de sanciones, que pueden ser positivas o negativas, para lograr la aceptación de la comunicación, ¿no? Entonces, insisto, la violencia es el quid del poder, de lo político, sí, pero a un nivel basal, a un nivel básico, ¿no? Entonces lo que vemos es la construcción de niveles más improbables de complejidad y por lo tanto sí es más complicado los consensos, son más complicadas las decisiones porque las condiciones para llegar a ese nivel son más complejas. Las estructuras de expectativas para sostenerse a esos niveles pues son cada vez más complejas. Dicho desde el punto de vista político, los lobbies, las preparaciones de las decisiones pues son más complejas porque involucran la participación pues de fuerzas europeas, no solamente a nivel nacional,
no solamente a nivel ideológico, es decir, las cosas se complican. Y porque no solamente pueden existir, no necesariamente hay simpatías automáticas por el mero hecho de que los partidos tengan una misma tendencia, de que sean de derecha, ¿no? No hay forma de suponer esa suerte de solidaridades automáticas. Entonces la toma de decisiones pues se complejiza. Yo creo que por acá lo vería Luhmann desde el punto de vista de cómo es también el proceso de toma de decisiones. Oscar, por favor. Gracias, profesor. Bueno, no es mayor cosa la que voy a decir, sino contestar la interrogante que usted dejó en el aire para todos nosotros, que es la visión de una globalización de la política, de un estándar mundial de la política misma. Así sería vista la Unión Europea desde la óptica del autor. Y como usted lo ha acotado antes, quizás otros intentos de organización tal en ese sentido, como UNASUR, como el ALBA, cosas por el estilo. Es así como yo lo observo, o eso fue lo que percibí. Bueno, fíjense también que las organizaciones internacionales, sí, Elías, ahora en un segundo te doy la palabra. Fíjense ustedes también que las organizaciones internacionales son también herramientas de política exterior, ¿no? Porque hay estados que llevan la voz cantante en su organización, en la determinación de la agenda, ¿no? Entonces, esta perspectiva no hay que perderla de vista tampoco, ¿no? Porque, sobre todo por el ejemplo que mencionaste, Oscar, del ALBA, ¿no? Por favor, Elías. Sí, profesor. Buenas noches, profesor, compañero. Volviendo sobre el tema que usted preguntaba, la Unión Europea, escuchándolos, estaba reflexionando sobre qué es lo común en la Unión Europea, ¿no? Son países o naciones de origen étnico distintos, idiomas distintos, sistemas políticos distintos, unos republicanos, otros monárquicos, parlamentarios, etcétera, ¿no? Pero de la perspectiva de cómo lo vería Luhmann, no pudiéramos aproximarnos a esa hipótesis desde el punto de vista del euro, de la moneda, como entendida el dinero como un medio de comunicación simbólicamente generalizado, Por supuesto, claro. que es el que efectivamente ha generado, desde mi punto de vista, la probabilidad de éxito de esa unión, la política monetaria. Tanto así que la única que no lo adoptó, Inglaterra, pues está fuera de ella, ¿no? Entonces me dio vuelta en la cabeza esa idea del euro como efectivamente el medio de comunicación simbólicamente generalizado que ha garantizado la probabilidad de éxito de, de, de esa unión. Sí, Era desde eso. luego, pero No sé si fíjate de sí. nuevo que las interdependencias son complejas porque es producto de una decisión política, ¿ves? Pero te doy totalmente la razón y pongo el ejemplo que pones como una buena idea también porque cuando tratamos de manejar esta teoría tenemos que manejarnos en los niveles que nos ofrece y justamente lo que está haciendo Elías acá es verlo desde el punto de vista de los medios de comunicación, que es otra perspectiva bajo la cual podemos abordar el problema, ¿no? Entonces acá podemos ver, como dice Elías, por una parte la importancia del euro, pero también no dejen de tener en cuenta que el euro es resultado de una decisión política, de un proceso de decisión política muy complejo. Entonces hay esa relación también entre medios de comunicación, poder y dinero. Raúl, Correcto, por porque favor. Perdón, ¿tenías algo que decir? no solamente que es lo más común que tiene la Unión Europea, Sí, el euro, ¿no? sí. Puede ser absolutamente eh, eficaz en la comunicación en cualquier parte de los países que lo conforman.
Sí, Raúl, por favor. Está silenciado, Raúl, por si acaso. Ajá, profesor, buenas noches, profesor y compañeros, ¿cómo están? Para seguir con el tema de la Unión Europea, vamos haciendo uso de la abstracción. Podríamos ver la Unión Europea como un sistema político transnacional cuya clausura operativa está representada con la interacción, la interdependencia de esos estados en sus sistemas político, económico, legales, en las comunicaciones que se presentan entre ellos, pero a su vez la Unión Europea sería el entorno de cada uno de estos sistemas. Y cada uno de estos estados es un entorno de sí mismo. Está bien, es muy pertinente tu inquietud, Raúl, muy pertinente. Fíjate, bueno, fíjense todo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista terminológico, si se quiere, ¿no?, es que todos los sistemas funcionales son globales, pero obviamente tienen una realidad regional. ¿De qué depende la realidad regional? Bueno, de eso hay que verlo en cada caso. ¿Ve? Desde el punto de vista político, obviamente, cuando hablamos de lo regional, hablamos de estados, ¿no? En lo particular, yo prefiero hablar de formas de organización del poder, pero eso es algo mío, ¿no? Y bueno, las razones de eso, pues hemos conversado ya algunas cosas y lo podemos seguir conversando en otra ocasión. Pero podemos hablar tranquilamente de Estado en ese nivel, ¿no? Entonces, el Estado es responsable de cumplir la función de la política para una región en específico. Esto es importante no obviarlo, ¿no? La política tiene como función la manutención de la toma de decisiones vinculantes colectivas. Y la política, el sistema funcional para la política es un sistema mundial. Pero ¿cómo logra el sistema político esto? Pues a través de las organizaciones estatales, ¿verdad?, que son las que se encargan de cumplir esta función para un territorio específico. No hay una forma global, no hay un gobierno global, no hay una forma global de mantener esta función. Y una de las cosas que argumenta Luhmann también con respecto al sistema de la política mundial es que justamente esa diferenciación en estados territoriales, ¿verdad?, hace posible la flexibilidad y adaptación de lo político a distintas condiciones para que justamente pueda satisfacerse esa función, pueda cumplirse esa función, ¿ya? Entonces, la regionalización de lo político a través del Estado no es una desventaja, sino al contrario, es una ventaja porque le da adaptabilidad, también mayor complejidad sin duda alguna, pero es la forma que se tiene de hacer posible que se cumpla esa función ante condiciones tan variables que pueden persistir, pues, de un lugar del mundo al otro. Pueden existir de un lugar del mundo al otro, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Primero, si vamos a hablar de algo regional, estamos hablando de el Estado y estamos hablando del Estado como el que cumple esa función de lo político para una región en específico. Y además tenemos que tener en cuenta que internamente ese sistema funcional para la política, y esto es tema que también abordaríamos o abordaremos en otra clase, ¿no?, está diferenciado internamente, ¿no? Y son, digámoslo de esta manera, niveles comunicativos. Siempre es comunicación, ¿no? Pero una de esas instancias de diferenciación es el sistema interestatal. Es una forma de diferenciación interna del sistema funcional para la política. ¿No? Entonces, no sé si con esto, Raúl, te aclaro y les aclaro a los demás, ¿no?, cómo establecer esos marcos de referencia para hablar para referirnos, pues, a la realidad concreta, utilizando la sociología política de Luhmann.
Sí, profesor, muchas gracias. Ok. Gracias, profesor, está claro. Bueno. Bien, entonces si nadie más tiene alguna duda o quiere hacer algún comentario, continuamos, ¿no? Pues bien, ya acercándonos al final del ensayo, Luhmann va a abordar acá un tema que es de cierta forma recurrente en sus elaboraciones sobre el sistema político y sobre el Estado. Un tema al cual ya nos aproximamos cuando hacíamos la introducción a la sociología política y hablábamos del problema de la dirección política, ¿no? Recuerdan que mencionábamos la diatriba que tuvo Luhmann con Fritz Scharp y Renate Mainz. Lo que Luhmann sobre lo que Luhmann va a discurrir acá, ¿verdad? Es primero desde el punto de vista histórico de la emergencia de las utopías, ¿verdad? Y cómo se relaciona este tipo de literatura con este problema de la paradoja de lo político, ¿no? Y a lo que va a llegar Luhmann, ¿verdad?, es qué forma va a asumir lo utópico en lo moderno, ¿no? Y en la política moderna. Porque ya no se trata de ese género literario que habla de sociedades que no existen en ningún lugar, como una forma de crítica de la sociedad presente, sino que lo utópico justamente va a adquirir ese sentido peyorativo que tiene la palabra hoy en día para referirse a imposibles, ¿no? Para referirse a, digamos de esta manera, a actitudes y discursos que prometen cosas que no tienen sustento, prometen cosas que no tienen posibilidad de realizarse, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué lleva a que la comunicación política, ¿verdad?, caiga en este tipo de dinámicas? Por una parte, la forma que va a adquirir la utopía, dice Luhmann, en el estado de bienestar es la reforma, ¿no? Entonces, justamente, como lo menciona acá, se menciona acá, esto lo saco del artículo. Luhmann menciona que con la diferenciación funcional de la sociedad moderna, la utopía se convierte en una forma irreconocida de autodescripción del sistema político, una forma de tender puentes entre partido y Estado, ¿no? Y las reformas, que es lo que venía, se convierten vamos a decirlo así, en una forma de encarnación de lo utópico, en lo paradigmático de lo utópico, ¿no? Entonces, él dice que lo utópico tras las reformas consiste en la obligación de definir problemas, buscar soluciones y hacerlas valer en una sociedad en la que nadie cree en necesitas morales ad optimum, en la que cada comunicación es contingente. La utopía del estado de bienestar consiste en la idea de que la mejora constante de las relaciones conduce a un mejor futuro, o de que la constante mejora de las relaciones conduce a un mejor futuro. Claro, esto es un tema muy interesante porque da para reflexionar mucho. Y es que, si ustedes se dan cuenta, nada más y nada menos, con estas palabras, Luhmann está atacando las creencias más caras que nosotros tenemos sobre la relación entre política y sociedad, que nosotros tenemos sobre el telos del Estado. ¿Ya? Primero, Luhmann está atacando la idea de que el Estado puede dirigir la economía. Esa es una idea que
siempre que puede, en distintos artículos, Luhmann trata de atacarla, de desmontarla, de cuestionarla, ¿verdad? Utilizando pues los argumentos de su teoría sistémica, ¿no? Primero, es un problema de diferenciación. Cada sistema funcional tiene su función. Entonces, hay un problema de universalidad específica que lo separa, ¿no? Universalidad específica, ¿por qué? Porque cada sistema tiene una pretensión universal para la satisfacción o para el cumplimiento de su función, ¿verdad? Y es específico porque es una función en concreto. No hay un sistema que, que acomode todo, que arrope todo lo social, o que sea una amalgama de funciones y sea como una suerte de comodín, ¿no? No existe. De esta forma, la sociedad moderna es un arreglo muy complejo, donde cada sistema tiene que cumplir su función. Ahora, tampoco hay un presupuesto de armonía. Esto no es legal suponerlo. No puedes suponer que porque cada sistema cumple su función, entonces va a haber una suerte de realización social o va a haber una suerte de equilibrio social. No, de ninguna manera. De hecho, cada sistema cumpliendo su función puede poner en riesgo otros sistemas. Cada sistema cumpliendo su función genera inestabilidades en el entorno de otros sistemas, ¿no? Genera incertidumbres. Y cada sistema además, para responder a su propia complejidad, a la complejidad del entorno, genera indeterminaciones autogeneradas. Generan su propia incertidumbre, generan su propia deriva estructural, diría Maturana, ¿no? Y en este proceso pues, de cortar las dependencias externas, perdón, y convertirlas en dependencias internas. Entonces es como que cada sistema pasa a mirar cada vez más a sí mismo, mirarse a sí mismo, pero al estar en una relación, porque cada sistema si bien cumple su función desde ese punto de vista, también hay relaciones de prestación, porque las decisiones vinculantes colectivas son necesarias para que otros sistemas puedan funcionar, para que la política pueda funcionar. Es necesario que la economía cumpla su función de establecer mecanismos para o de cumplir pues con la ¿cómo era? Se me escapó el tema de la función o sea, literalmente, porque estaba tratando de recordar cuáles eran casi literalmente la forma en que describía Luhmann la función de lo económico, ¿no? Porque no es estrictamente no se basa, por ejemplo, en la satisfacción de las necesidades, porque esto es algo más bien de acoplamiento entre sistema y realidad biológica, ¿no? Sería, como lo discutimos en clase pasada, una suerte de, ¿cómo lo llamamos? Cuando hablamos de los medios, de las características de los medios de comunicación, las 9 características de simbiosis, ¿no? De mecanismo simbiótico, ¿sí? Es un problema de mecanismo simbiótico, de verlo de las necesidades. Básicamente lo que hace el sistema económico es conciliar las relaciones de propiedad y no propiedad, ¿no? Manteniendo a raya los conflictos, ¿no? Diríamos que es desde este punto de vista, pues contrasta con las ideas de que la economía se trata de una distribución o redistribución de recursos, con lo que viene el tema pues de si es justo, ¿no?
todas maneras, esto lo podemos discutir con un poco más de detalle luego, ¿no? Pero haciendo la historia corta, que ya me fui por otro derrotero, ¿no? Luhmann ataca esta idea de que el Estado es responsable de la economía, de que el Estado es capaz de dirigir la economía. Si ustedes se dan cuenta, esto es un credo de la política moderna, ¿no? Toda campaña presidencial, toda campaña política, en cualquier nivel, lo dije presidencial, bueno, porque por lo general lo más relevante, ¿no? Donde se discuten los grandes asuntos, pero se basa sobre este supuesto, que en el Estado, ¿verdad?, existen los recursos y existe la capacidad, las capacidades, ¿verdad?, de transformar las realidades económicas, ¿no? Y bueno, no cabe duda de que el Estado posee herramientas para producir efectos en los mercados económicos. El problema es que sean los efectos deseados, ¿no? Y el problema es que así como el Estado A posee herramientas macroeconómicas, su política fiscal, su política monetaria, ¿verdad?, también lo posee el Estado B, también lo posee el Estado C, y así sucesivamente, ¿no? Entonces las realidades económicas no dependen de los estados individuales, dependen de la economía global. Y por eso también hace un rato les decía que dependía de que en cada caso ustedes tenían que ver en la realidad concreta, ¿no? Porque para lo político vamos a los estados, pero si por ejemplo vamos a lo económico, tenemos que estudiarlo por los mercados. Primero, no vale cualquier mercado, porque cada mercado tiene una realidad diferente, ¿no? Una cosa es la realidad y la geografía, por ejemplo, del mercado petrolero. Otra cosa es la realidad y la geografía, por ejemplo, del mercado del grano, ¿no? Por ejemplo, el caso de la guerra de Ucrania hoy en día tiene incidencia muy grande en el grano, porque Ucrania es uno de los mayores productores mundiales de grano. ¿Muy bien? Entonces, allí ya la referencia geográfica es otra. No es una referencia nacional, sino es una referencia que nos lleva a las rutas de distribución, ¿verdad? Primero a los sectores de producción, las rutas de distribución y los mercados de destino, ¿no? Es una realidad, una geografía completamente diferente la que hay que tener en cuenta en estos casos, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, este escenario que acabo de describir, centros de producción, rutas de distribución y mercados de consumo, hay un montón de estados de por medio. No hay un solo estado que lo controle todo. Entonces, ¿cómo tú vas a través de las decisiones que tomes en un estado, ¿verdad?, cómo vas a mejorar la economía? Porque además habría que intervenir en múltiples mercados, ¿no? Entonces es un imposible, es una utopía, ¿ya? Claro, esto no quita el hecho de que se toman malas decisiones a nivel de política fiscal, a nivel de política monetaria y de política económica en general, ¿no? Porque el Estado venezolano tiene un rosario de decisiones garrafales en términos de política económica, pues. De eso no hay duda, ¿no? Porque de lo que sí no podemos dudar es que el Estado, para empeorar la economía, pues tiene todas las cartas. Todas las cartas. Es más probable que una decisión de política económica empeore las cosas que mejore las cosas, ¿ya? Por eso, si ustedes ven en aquellos países que se toman como ejemplo, ¿verdad?, de estabilidad económica, hay autonomía en los bancos centrales, completa autonomía de lo político, y los que se encargan del Banco Central son sumamente cautos hasta en sus declaraciones, ¿verdad? Porque saben que cualquier mal interpretación de lo que digan va a tener un efecto en cadena y en escala en los mercados, ¿ya? Entonces esto es algo importantísimo, ¿no? Y súper interesante, porque es una creencia muy cara que tenemos, ¿no?
Y la otra, pues, es a esto a lo que se refiere también Luhmann, esa esperanza que también de nuevo se saca a flote en los momentos electorales, de que con la política podemos transformar la sociedad y cambiarlo todo, ¿no? También eso es algo que Luhmann pone sobre el tapete. Claro, Luhmann es muy cauto en aclarar que muchas veces, o sea, los planes políticos tienen éxito, ¿no? No hay que decir que no hay que, o sea, no se trata de negar que el Estado no tiene ninguna capacidad transformativa, ¿no? Pero sí se trata de poner, o mejor dicho, sí se trata de reflexionar claramente sobre los límites de lo político, ¿verdad? No es que el Estado no pueda nada, ¿no? Pero tampoco a través de la política se puede todo, ¿no? Ni todo porque sea politizado y llegue a los centros de decisión política va a ser mejor, va a cambiar el mundo, porque esto ocurra, o porque se tome una decisión política, porque se lleve a cabo un programa político determinado, ¿no? La politización de los temas sociales tiene un costo, y ese costo a medida significa una degradación de la calidad de la discusión, porque politizar un tema significa hacer posible que sobre ese tema pueda dividirse los que están a favor y los que están en contra. Y esto significa simplificar el tema. Esto implica siempre simplificar el tema. Implica quitarle calidad, quitarle quilates, implica degradarlo, ¿no? Entonces, politizar un tema sí tiene la ventaja de que puedes lograr una decisión vinculante colectiva sobre ese problema, pero también tiene la desventaja de que hay muchas aristas del problema que se van a perder en la politización de ese tema. ¿Ven? Entonces, llevar algo a la política no necesariamente tiene que ser una meta deseable en sí por sí. ¿Ven? Y con esto, ¿a qué apuntaría Luhmann indirectamente? Cosa que no trabaja mucho. Bueno, a que, digamos de esta manera, cada sistema funcional puede también desarrollar, y él de hecho lo hace ver que implícitamente que han desarrollado sus propios mecanismos para resolver problemas concretos, ¿no? No todo problema tiene que llevarse de nuevo a las instancias políticas para ser objeto de una decisión vinculante colectiva, ¿no? Entonces, ¿cuándo un problema tiene que ser objeto de una decisión vinculante colectiva? El tema es que esto es algo que lo decide la misma política. Y si tú tienes un sistema político inflacionario, con una tendencia inflacionaria del poder, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que va a buscar cada vez más y más temas, cada vez más y más problemas para decidir sobre ellos. Y esta tendencia inflacionaria es también característica, pues, de este estado de bienestar, ¿no? Porque asume que puede mejorarlo todo, de que las decisiones que tomen van a conducir siempre y necesariamente, pues, a un mejor futuro. Y se apuntala también en la creencia, ¿verdad?, de que a través de la política se puede todo. Otra reflexión con respecto a esta relación entre el sistema político y otros sistemas funcionales, ¿verdad?, tiene que ver, por ejemplo, con el tema de la participación política. En especial, pues, a través de este mecanismo tan difundido, no solamente entre democracias, como son las elecciones, ¿no? Fíjense ustedes que cada sistema funcional desarrolla diferencias, estructuras para procesar y darle sentido a la información, ¿no? Por ejemplo, ¿verdad?, cuando desde el punto de vista político hay altos niveles de abstención, ¿con qué se asume esto corrientemente? Les hago la pregunta. ¿Con qué se asocia esto, corrientemente? Con falta de legitimidad. Con falta de legitimidad. ¿Con qué más?
despolitización. Ujú. ¿Verdad? Con crisis, ¿verdad? Porque una falta de legitimidad implica también una crisis, conlleva también una crisis política, ¿no? Ahora, pero que exista cierta indiferencia frente a lo político no quiere decir necesariamente esto. Esta es la forma en cómo lo interpreta lo político. Y por ende, desata mecanismos para tratar de incrementar la participación política y de buscar cada vez mayor participación política. Y uno de esos mecanismos, como es la polarización, puede tener efectos muy nocivos sobre la propia estabilidad política y sobre el entorno social también, porque puede llegar a ser disruptivo para la propia dinámica funcional de los demás sistemas funcionales de la sociedad. ¿Ven? Entonces, lo que les quiero plantear acá es que cada sistema funcional desarrolla sus propios lentes a partir de los cuales ver la realidad. Que tenemos que tener en cuenta esto a la hora de examinar las cosas y no dar las cosas por verdaderas, porque es nuestra forma de pensar, porque estamos acostumbrados a verlo así y porque como profesionales de la ciencia política tendemos también a verlo así, ¿no? No necesariamente digámoslo de esta forma, la existencia de cierta desinterés frente a la política es interpretable como una crisis. Hasta cierto punto es deseable. ¿Por qué? Porque mayor participación no significa necesariamente una mayor democratización. Lo que hemos visto, por ejemplo, con estas sociedades de la información, al incluir a mayor cantidad de personas en lo político, ¿verdad? Más bien esto ha degradado la calidad de lo político. Ha degradado las discusiones, la calidad de las discusiones políticas, ha hecho posible que se introduzcan herramientas de inteligencia artificial y de Big Data para manipular a la opinión pública, ¿verdad? Para hacer llegar mensajes diseñados para determinado target, ¿no? Porque si hay algo para que son muy buenos los algoritmos, sobre todo estos que han desarrollado en Facebook, es a segmentar el espectro público bajo determinados perfiles. Entonces, y esto está estudiado, entonces se puede hacer llegar determinado mensaje a determinado target, ¿no? Entonces, la masificación de la política ha llevado a una sofisticación de la manipulación y no necesariamente una mayor democratización, ¿no? Y esto es algo sobre lo que hay que pensar también. Entonces, en el último capítulo de su artículo, en los últimos acápites de su capítulo, Luhmann trata de hacer un balance, pero recurriendo a aquellos conceptos teóricos de la sociología sistémica y de la cibernética que permiten darle sentido, pues, a estos problemas que ha venido describiendo, ¿no? Entonces uno de ellos es la indeterminación irresoluble, unresolvable indeterminacy, ¿no? Y esto es justamente ese problema que les señalé, ¿no? El hecho de que ese proceso de diferenciación, autonomización, de ruptura de las dependencias externas, lleva a que esa complejidad interna, ese excedente de comunicaciones que genera el sistema, no solamente se trate de atrapar, se trate de mantener a raya o se trate de usufructuar a través de autoorganización, sino que también el sistema genera cada vez vamos a decirlo así, las incertidumbres son incertidumbres autogeneradas. El sistema mismo se pone en un estado de indeterminación. Entonces las incertidumbres no son tanto efecto de un impacto directo del entorno sobre el sistema, ¿no? Los sistemas cada vez los sistemas funcionales se hacen más indiferentes al entorno, ¿no?
Y solamente a través de los acoplamientos estructurales, ¿verdad? Es que canalizan esas, digamos así, esas inestabilidades del entorno en estructuras propias. Pero siempre el sistema decide cómo interpretarlas, ¿verdad? Frente a qué clase de irritabilidad es ser más sensible y cómo interpretar esas irritabilidades, ¿no? Porque sin duda alguna, por ejemplo, en el caso que les ponía, la ausencia de participación es una irritación en el entorno del sistema. Pero ¿cómo le da sentido el sistema a eso? ¿No? Son las estructuras comunicativas propias del sistema las que se encargan de darle un sentido a eso, ¿no? En otro sistema funcional puede tener otro sentido o puede no significar ni siquiera ningún problema, porque, de nuevo, cada sistema funcional decide a qué tipo de irritación en su entorno es sensible o no. Y esta indeterminación irresoluble, ¿verdad?, se cataliza también por el incremento de la complejidad del sistema. Y ese incremento de la complejidad del sistema, uno de los caminos hacia ello es ¿dónde estaba? La reintroducción de distinciones en el sistema. El mecanismo del reentry, como lo describe George Spencer Brown, ¿no? Y por último, ¿verdad?, para cerrar, que nos quedan escasos 2 minutos, Luhmann hace una reflexión sobre el estado total. Una reflexión muy breve, pero que no podía dejar pasar. Dice, cuando el estado se identifica con una meta, se carga a sí mismo con el esquema amigo-enemigo. No puede tolerar oposición, pues sería oposición contra el Estado. Y no puede mantener la relación entre universalismo y apertura, degenerando en despotismo, ¿no? Luhmann se refiere a, cuando habla de esta relación entre universalismo y apertura, se refiere acá a la universalidad específica del sistema funcional. Entonces, un sistema que, un estado que llega a este punto, entra en conflicto con la universalidad específica del sistema funcional y por eso el sistema interestatal, ¿verdad?, tiende a marginar a estos estados o tiende a poner, digámoslo así, hay una relación tensa, ¿no?, entre estos estados que, porque fíjense, y la misma nomenclatura, la misma conceptualidad nos da indicación de ello. Se habla de estados paria, se habla de como rogue states, ¿no? Se habla de estados fallidos, ¿no? Hay toda una semántica para indicar la existencia de estados que no están digámoslo así, están en conflicto con el establishment internacional, ¿no?, para ponerlo en términos más acordes con la teoría de las relaciones internacionales, ¿no? Y bueno, se nos acaba el tiempo. La semana que viene, entonces, sí discutiremos ya el texto de Die Politik der Gesellschaft, donde toma también de nuevo algunos de estos temas, pero también ilustra con mayor detalle algunos otros, ¿no? Entonces, la semana que viene discutimos un poquito más sobre el capítulo de Estado en la política de la sociedad. Ese texto, recuerden que lo tienen en español en el libro de Nafarrate, Luhmann, la política como sistema. Así que, por favor, adelanten esa lectura y nos vemos la semana próxima. Que estén bien todos. Seguro, se va a dar feliz. Muchas gracias, profesor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos.